Buenas tardes, les habla la doctora Lina González Quevedo Monteagudo, investigadora titular y profesora titular del Instituto de Neurología y Neurocirugía. En el día de hoy tengo el privilegio de poderles presentar, por invitación del Consejo Científico del Instituto, los resultados de un trabajo que presentamos al Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba 2021 relacionado con biomarcadores para el diagnóstico de enfermedad cerebral de pequeño vaso asintomática. Este fue un trabajo multidisciplinario en el cual, como ustedes pueden ver ahí, participaron una serie de investigadores de diferentes especialidades médicas y tecnológicas y que se realizó en el Instituto de Neurología, aunque también tuvimos colaboración del Centro de Neurociencia, de algunos policlínicos de Plaza de la Revolución. Y sin más vamos a pasar a hablarles de los resultados. Esto, para comenzar, vamos a entrar a hablar muy brevemente de lo que es la enfermedad cerebral de pequeño vaso, que constituye un diagnóstico fundamentalmente imagenológico, aunque clínicamente, como veremos a continuación, también tiene su sintomatología que es bastante variable, pero fundamentalmente es una enfermedad de diagnóstico imagenológico que se caracteriza por las patologías que ocurren a nivel de las arteriolas perforantes cerebrales y de capilares y vénulas, por lo cual recibe el nombre de enfermedad cerebral de pequeño vaso. Este daño que ocurre a nivel de arteriolas, capilares y vénulas da lugar a un daño de la sustancia blanca y sustancia gris profunda del cerebro y tiene factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de esta enfermedad. El factor de riesgo principal y no modificable de la enfermedad cerebral de pequeño vaso es la edad, como vemos en esta diapositiva. También es un factor de riesgo ya modificable la hipertensión arterial y el principal factor de riesgo no modificable de esta condición neurológica. También están como factores de riesgo el tabaquismo, la enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus y la EPOC, entre otras. El diagnóstico imagenológico más común de esta enfermedad se hace por imagenología por resonancia magnética nuclear a través de diferentes técnicas que se utilizan como T1, T2, FLAIR, difusión weighted imaging o DWI, el gradient echo imaging y el SWI. ¿Cuáles son las lesiones fundamentales que caracterizan a esta enfermedad? En primer lugar, las hiperintensidades de sustancia blanca de origen vascular, los infartos subcorticales recientes, lagunas, espacios periventriculares dilatados, las microhemorragias, siderosis cortical superficial, microinfartos corticales y atrofia cerebral. Esos son los principales hallazgos imagenológicos que se pueden ver en esta enfermedad. Aquí podemos ver en las imágenes algunas de estas características, por ejemplo, hiperintensidades que pueden ser variables en su extensión y cantidad, lagunas, aquí pueden ver microhemorragias y hemosiderosis. Estas alteraciones del tejido cerebral que se producen debido a las alteraciones que se producen a nivel de las pequeñas arteriolas, de las capilares y de las vénulas, da lugar a manifestaciones clínicas que son muy variables y que pueden ir desde la instalación de un ictus agudo hasta otras más sutiles que son de más difícil reconocimiento, como son, por ejemplo, trastornos de conducta, de la marcha, del habla, del equilibrio, incluyendo algunas de la conducta, como la demencia, la depresión, etc. Los avances de la neuroimagenología funcional y estructural y sobre todo los estudios de conectividad
que se han realizado en los últimos años han contribuido a comprender cuáles son los síntomas, la causa de estos síntomas clínicos y la causa de su variabilidad entre individuos. Entre los factores que participan como entre los mecanismos de la fisiopatología de esta enfermedad están, bueno, en primer lugar, la neuroinflamación, el estrés oxidativo, la hipoperfusión, la excitotoxicidad, producto del incremento de glutamato en el cerebro. Y estas alteraciones metabólicas dan lugar finalmente a una disrupción de las conexiones de la sustancia blanca, a lesiones prolongadas de los tejidos y una disminución de la reserva funcional del cerebro. Y son las que se establecen y que se reflejan en las lesiones que vemos a nivel de las imágenes del cerebro. No obstante, debemos tener presente que la enfermedad cerebral de pequeño vaso, con esta gran variabilidad clínica de presentación, puede permanecer silente durante muchos años y es lo que conocemos como enfermedad cerebral de pequeño vaso asintomática. Está presente, se puede demostrar neuroimunológicamente, sin embargo, no hay alteraciones, por lo menos detectables clínicamente, en estos pacientes o sujetos. El trabajo propuesto a la Academia de Ciencias incluyó un compendio de publicaciones que tuvieron como objetivos fundamentales, en primer lugar, demostrar la presencia de daño cerebral subclínico en sujetos con factores de riesgo vascular y neurológicamente asintomáticos, explorar la capacidad de la enfermedad cerebral de pequeño vaso asintomática en algunos biomarcadores clínicos e imagenológicos. Evaluar si la concentración sanguínea de algunas proteínas específicas del sistema nervioso central predicen la presencia de esta enfermedad, de esta condición asintomática. Y en cuarto lugar, presentar una revisión bibliográfica y publicación de temas para el análisis y comparación de los resultados obtenidos por nuestro grupo de investigación con los resultados existentes en el mundo. La línea de investigación que abarcó esta investigación fueron los biomarcadores sanguíneos e imagenológicos de daño cerebral en sujetos asintomáticos con riesgo vascular y constituyeron parte de esta línea de investigación 5 proyectos que comenzaron desde el año 2009 hasta el año 2020-21, que terminó como tal esta parte que presentamos a la Academia de Ciencias. Dentro de estos proyectos habían 2 proyectos ramales, uno que fue el primer proyecto que se desarrolló en esta línea, que fue relacionada con marcadores sanguíneos de daño cerebral en hipertensión arterial en sujetos hipertensos asintomáticos, 3 proyectos institucionales y uno ramal al final que estuvo relacionado también con anticuerpos circulantes, o sea, sanguíneos, contra el péptido NR2 del receptor de glutamato y su asociación con el daño cerebral en la hipertensión arterial asintomática. Los resultados que se presentaron lo dividimos en 4 grupos fundamentales. En este primer grupo está el daño cerebral subclínico en individuos neurológicamente asintomáticos y la importancia de los biomarcadores. Esta fue la primera parte de este trabajo en la cual se desarrolló, como les dije anteriormente, el primer proyecto que fue relacionado con 2 marcadores sanguíneos de daño cerebral, la enolasa específica neuronal y la proteína S100B, y que fue publicado, como veremos posteriormente, en el año 2011. Teniendo en cuenta este primer proyecto y toda la revisión bibliográfica que se hizo en relación con este proyecto, escribimos un capítulo que se publicó en un libro que presentamos aquí la carátula, o sea, daño cerebral
intercambio entre las ciencias básicas y la clínica. Este capítulo lo que abordó fue la demostración de daño cerebral subclínico en el sistema nervioso central en la hipertensión esencial. Ahí, bueno, se hizo una revisión del tema de lo que había hasta ese momento e incluimos los resultados de ese primer trabajo que se publicaron en el 2011. En este primer trabajo, que fue el capítulo del libro que les refiero, se hizo una revisión sobre todo relacionada con la hipertensión arterial, que como dijimos es el primer factor de riesgo que forma parte de los factores de riesgo que intervienen en el desarrollo de la enfermedad cerebral de pequeño vaso, y que esta hipertensión arterial, por ser la enfermedad crónica no transmisible más prevalente en el mundo, pues por supuesto tiene una importancia grande en su estudio y control. Por ejemplo, en un trabajo publicado en el año 2004 en Estados Unidos, se habló de que la prevalencia de hipertensión arterial en adultos oscilaba entre 18 y 45% de la población, lo cual habla de la gran frecuencia y prevalencia de esta enfermedad en el mundo. En este caso específicamente fue un estudio realizado en Estados Unidos. La prevalencia de hipertensión arterial en Cuba, según el Anuario Estadístico del año 21, es del 23% de la población. Esto, por supuesto, varía de acuerdo a la edad de la población y, por supuesto, va aumentando la prevalencia con la edad. Sin embargo, se sabe que en la realidad esta prevalencia debe ser más alta. Y según los resultados de la segunda encuesta nacional de factores de riesgo en Cuba, que se realizó en el año 2010 y publicó en el 2012, la hipertensión arterial en esa encuesta tuvo una prevalencia de casi un 31%. O sea que se estima que en la práctica por ahí ande la prevalencia en nuestro país de hipertensión arterial en la población en general, y por supuesto en la población adulta es mayor, y por supuesto mientras más edad tienen las personas, pues más va aumentando esa prevalencia. Como resultado del efecto de la hipertensión arterial sobre los diferentes órganos de nuestro organismo, pues se produce lo que se conoce como daño de órgano diana, y ese daño de órgano diana pues daña fundamentalmente a las estructuras que más se afectan por la alteración de los vasos sanguíneos que produce la hipertensión arterial, y esto implica que los más dañados son corazón, riñón, cerebro y arterias periféricas. Se ha demostrado que la hipertensión arterial tiene un efecto sobre el cerebro inclusive superior al que tiene sobre el corazón y el riñón. Sin embargo, cuando los pacientes son atendidos en las consultas de medicina general, frecuentemente no, siempre lo que se evalúa es corazón y riñón, que es lo que está más accesible. Sin embargo, se ha demostrado que en la hipertensión arterial el cerebro se encuentra afectado más frecuentemente que corazón y riñón. ¿Cómo se ha demostrado esto? Bueno, aquí les presento 3 estudios. Uno realizado en el 2009, en el cual se comparan el daño de órgano diana de corazón, riñón y cerebro. Y fíjense que el porcentaje mayor afectado es el cerebro. O sea, el 44% de los sujetos tenían afectación del cerebro, mientras que en corazón y riñón la afectación era menor, en este trabajo de 2009. Este trabajo de 2011 es un trabajo realizado aquí en Cuba, en el Centro de Neurociencia. Fíjense que aquí el daño órgano diana se observa con más frecuencia en el cerebro que en riñón y que en corazón. Y aquí este trabajo fue realizado por nuestro grupo, publicado en el 2014. Y fíjense que igual la mayor frecuencia de afectación es cerebro, con afectación menor de corazón y riñón. O sea que las lesiones cerebrales relacionadas con enfermedad cerebral de pequeño vaso se pueden ver entre el 40 y el 80% de los sujetos neurológicamente asintomáticos.
Eso incluyendo no solamente los hipertensos, sino todos los factores de riesgo que pueden incluirse en esta condición. Bien, se reportan lesiones correspondientes a enfermedad cerebral de pequeño vaso en el envejecimiento, o sea, es normal que con el envejecimiento empiecen a aparecer lesiones de enfermedad cerebral de pequeño vaso que no, si no son muy severas, pues son normales para la edad. Pero estas lesiones tienden a aparecer más tempranamente y a ser más severas en aquellos sujetos que son hipertensos. Esta afectación en la hipertensión arterial y la producción de estas lesiones de enfermedad cerebral de pequeño vaso incrementan de 2 a 3 veces el riesgo de ictus, de déficit cognitivo leve y de demencia. Por lo tanto, el control de la hipertensión arterial y como consecuencia del desarrollo de enfermedad cerebral de pequeño vaso es importante para evitar las consecuencias a largo plazo que tiene esta hipertensión arterial sobre el cerebro y enfermedades que afectan al cerebro. El despistaje de daño cerebral subclínico, por lo tanto, por resonancia magnética en poblaciones de riesgo, resulta poco accesible y costoso y por lo tanto no es una forma que podamos hacer desde el punto de vista de la comunidad. O sea, nosotros podemos escanear, hacer un screening de corazón, de riñón en una población relativamente grande, pero no así de enfermedad cerebral de pequeño vaso, porque el estándar de oro para el diagnóstico es la resonancia magnética, que no está accesible no solo en nuestro país, en cualquier lugar del mundo, no está accesible a nivel comunitario y es muy costoso. Por lo tanto, se necesitan biomarcadores alternativos a la resonancia para detectar tempranamente los posibles casos que pudieran ser tributarios de tener enfermedad cerebral de pequeño vaso en un estadio más avanzado. El primer biomarcador es, por supuesto, el marcador imagenológico de que ya hemos hablado, por resonancia magnética nuclear, y en las cuales las principales alteraciones que se observan son las hiperintensidades de sustancia blanca, los infartos lacunares silentes, las microhemorragias y la dilatación de los espacios perivasculares o espacios de Virchow-Role. Ese es el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad. Otras alternativas de biomarcadores que se han explorado en la práctica, pues están las alteraciones microvasculares de la retina, que se han explorado en varios trabajos y que se han basado en la cuantificación de las alteraciones microvasculares a nivel de la retina con el desarrollo de la tecnología que se ha visto en los últimos 10, 20 años, sobre todo en los últimos 10, de la tecnología para realizar esta cuantificación de las alteraciones microvasculares. Están también utilizados como biomarcadores los estudios ultrasonográficos de carótida con el análisis de las diferentes variables estructurales y funcionales que nos da el ultrasonido de carótida. Están también biomarcadores basados en pruebas fisiológicas y neurofisiológicas, como son el monitoreo ambulatorio de la presión arterial y el registro de la actividad eléctrica cerebral en sus diferentes formas. Y acerca de estos dos biomarcadores también se han hecho algunos estudios en relación a enfermedad cerebral de pequeño vaso asintomática. Están los marcadores sanguíneos de daño cerebral que planteamos desde este primer trabajo como una alternativa a utilizar y a investigar para la detección asintomática de enfermedad cerebral de pequeño vaso, y también están las pruebas cognitivas que se han utilizado también como biomarcadores tempranos de esta condición. Entonces vamos a entrar en la segunda parte del trabajo que se presentó a la academia, que son los resultados obtenidos por nuestro grupo en los biomarcadores imagenológicos en enfermedades de pequeño vaso asintomática.
Aquí se hicieron dos publicaciones, una que salió en el año 2014 relacionado con el daño de órgano diana en general y eh, el ultrasonido de carótida como biomarcador de este daño cerebral subclínico en estos pacientes hipertensos. Y el segundo trabajo, que es un estudio neuroimaginológico con resonancia magnética de pacientes hipertensos asintomáticos y los diferentes biomarcadores que se evaluaron en esta enfermedad. Vamos a ver los resultados del primer trabajo relacionados, como les dije, con el daño organodiana y la utilización del doble carotidio. Se realizó en 34 pacientes y se observó que el 70% de los sujetos hipertensos presentaron algún grado de daño cerebral subclínico con predominio de lesiones cerebrales clásicas, que ahí se incluyeron las hiperintensidades de sustancia blanca y los infartos lacunares. Y había una asociación de estas lesiones, de la severidad de estas lesiones, con los años de hipertensión y con las cifras de tensión arterial sistólica. Cuando se hizo una evaluación del daño de órgano diana en general en estos 34 pacientes, observamos que el 58% tenía daño organodiana de corazón, el 50% de riñón y el 70% de cerebro. O sea que la mayor prevalencia de daño organodiana fue en cerebro, como habíamos planteado anteriormente. ¿Y cómo se distribuyó este daño en general? Bueno, aquí pueden ver en esta gráfica donde se superponen el daño de organodiana. Aquí pueden ver, por ejemplo, cuando es solo cerebro, es esta área de aquí. O sea, fíjense que es solo cerebro, el 11% de los pacientes tenían solo daño de organodiana en cerebro. Fíjense que aquí en corazón, solo el 7%, 7-8% tenía solo daño de organodiana de corazón. Y aquí que en riñón solo no hubo ningún paciente. O sea que fíjense que este 11% de pacientes no tenía ni riñón ni corazón. O sea que este 11% de los pacientes en la consulta del médico general hubiera quedado como no estaba en riesgo porque no tenía daño de corazón ni de riñón. Y esto nos habla, nos confirma, nos enfatiza en la importancia que tenemos de hacer énfasis en la posible detección de este daño tempranamente. Los resultados del ultrasonido de carótida más importantes estuvieron relacionados con las variables funcionales que se estudiaron y específicamente con el índice de resistencia y la velocidad picosistólica. ¿Qué ocurre? Que se observó que en los pacientes con lesiones clásicas, que son los que se encuentran a la derecha de cada una de las gráficas, en el caso del índice de resistencia se vio un mayor índice de resistencia y una menor velocidad picosistólica en los pacientes con lesiones clásicas por resonancia magnética. Y esto se interpretó como que era un flujo sanguíneo carotidio más resistivo, que era el que se asociaba a la mayor severidad de las lesiones de enfermedad cerebral de pequeño vaso en los pacientes hipertensos. Estas dos variables tuvieron una sensibilidad y especificidad, como se señala aquí, del 74-80% y del 70-72%, respectivamente, para el diagnóstico de mayor severidad de las lesiones. En la enfermedad cerebral de pequeño vaso se asoció con los daños de las neuroimágenes, como se puede observar en este trabajo, que es el segundo trabajo que se incluyó en esta segunda parte del trabajo que se presentó a la academia. Aquí se estudiaron 157 pacientes
120 eran hipertensos y 37 no eran hipertensos. ¿Y qué fue lo que encontramos? Primero, que la enfermedad cerebral de pequeño vaso fue más frecuente y más severa en los sujetos hipertensos que en los no hipertensos, analizando la severidad de las lesiones específicas de resonancia magnética nuclear. Que esto se relacionó con más años de hipertensión, con más elevada presión arterial sistólica y diastólica, con un mayor grado de retinopatía, con un engrosamiento de la íntima media, con presencia de placas en el Doppler carotidio y con microalbuminuria. O sea que la mayor severidad de las neuroimágenes se asociaron con estas variables clínicas y de retinopatía y de ultrasonido. Vamos a ver cómo se comportaron estas imágenes que, como les dije, eran más severas en los pacientes con hipertensión que en aquellos sin hipertensión. Las barras azules indican los pacientes hipertensos, las rojas los no hipertensos. Fíjense que en todas las variables, o sea, tanto los espacios perivasculares dilatados, los infartos lacunares, las hiperintensidades de sustancia blanca, las microhemorragias y el score de enfermedad cerebral de pequeño vaso, que es un score imagenológico que resume todas las lesiones que se evalúan. Fíjense que en todos los casos la prevalencia de las lesiones es mayor en los pacientes hipertensos que en los no hipertensos. Además, en este trabajo se identificó una combinación de marcadores de daño vascular que estaba dado por un marcador que fuera un panel que incluyera los resultados del estudio de ultrasonido que era con relación a el número de placas y el grosor del complejo íntima media, la microalbuminuria, la retinopatía hipertensiva, y se obtuvo con este panel que consideraba todo una sensibilidad del 72% y una especificidad del 58% para el diagnóstico de enfermedad cerebral asintomática más severa. El resumen de los resultados de esta segunda parte fueron, los estudios neuroimagenológicos demostraron por primera vez en Cuba la asociación de las lesiones cerebrales en la enfermedad cerebral del pequeño vaso en sujetos asintomáticos y que estas lesiones se asociaban con factores de riesgo vascular, fundamentalmente con la hipertensión arterial. También se puso en evidencia la elevada frecuencia con que se presentan lesiones cerebrales silentes en sujetos que son neurológicamente asintomáticos, que en el caso de las hiperintensidades fue alrededor del 70%, la dilatación de los espacios perivasculares entre un 50 y 70% de los casos, y los infartos lacunares se vieron dependiendo de la cohorte en que se evaluaron, entre el 6 y el 22% de los casos. La asociación de la carga lesional con algunas variables clínicas y ultrasonográficas sugiere la posibilidad de utilizar estos como biomarcadores predictores de enfermedad cerebral de pequeño vaso asintomática. Y entramos en la tercera parte del trabajo, que incluyó el estudio de biomarcadores sanguíneos en enfermedad cerebral de pequeño vaso asintomática. Para ubicarnos en el tema, pues, ¿cuáles son las proteínas que pueden ser utilizadas como biomarcadores en sangre de daño cerebral? Entonces, para entrar en este punto, queremos ubicarnos en la temática acerca de las proteínas específicas como biomarcadores de daño cerebral, proteínas que son específicas por su ubicación en el sistema nervioso central, que se consideran aquellas que son biomarcadores de daño cerebral, que es la columna de la izquierda, y aquellas que son biomarcadores de enfermedades específicas, que no es el tema que nos ubica en este momento. Entre las biomarcadores de daño cerebral tenemos el daño cerebral astrocito, celular al astrocito,
en la cual se encuentra la S100B y la proteína cídica de glial. Está aquellas proteínas que son marcadores de lesión neuronal, como son la proteína específica neuronal, la UCHL1, que es una hidrolasa, el péptido NR2 del receptor NMDA y anticuerpos contra este péptido, los péptidos del receptor AMPA y cainato y sus autoanticuerpos también, y los biomarcadores de daño axonal que incluyen los productos de degradación de la espectina alfa 2, la proteína tau y los neurofilamentos. El daño cerebral que se produce tanto de forma aguda como crónica tiene efectos sobre el tejido cerebral que son diferentes dado el tipo de daño que se produce. En un caso es un daño agudo más intenso, en el segundo caso es un daño más ligero pero más sostenido en el tiempo. En el caso del daño cerebral agudo, estos biomarcadores se han estudiado bastante extensamente, sobre todo en ictus, en paro cardíaco, en el bypass cardiopulmonar, como marcadores de daño cerebral en estas condiciones. Se ha estudiado en la hipoxia neonatal y en el trauma craneal. Dentro de los marcadores que se han estudiado están estos que están presentados aquí abajo, o sea, se han estudiado aquellos receptores del glutamato, el cainato, el AMPA y el NMDA, las proteínas que anteriormente les habíamos dicho que eran específicas de astrocitos y de neuronas, como son la S100B, la enolasa específica neuronal, etc. Otras proteínas como son la isoenzima de la BB de la creatinoquinasa, que es específica cerebral, la metaloproteinasa o MMP9 y otras moléculas, proteínas que se han estudiado en sangre producto del daño cerebral. Ahora bien, esto que ha sido bastante extensamente estudiado en daño cerebral agudo, en el caso del daño cerebral crónico, esto no es así. Y este es el tema que nosotros quisimos introducir desde el año 2011, que es la utilización de estas moléculas para detectar daño cerebral crónico y específicamente en sujetos asintomáticos en enfermedad cerebral de pequeño vaso y en la encefalopatía traumática crónica, que es otra opción. Esta es la encefalopatía que se ve en aquellos deportistas que practican deportes de combate como son el boxeo, el fútbol rugby y otros, el karate, etcétera, que tienen, son deportes en los cuales el deportista está sujeto a lesiones leves, pero muy mantenidas, de pequeño nivel, pero muy mantenidas, y que a la larga, con el tiempo, producen daño cerebral que pudiera ser demostrado a través de estos biomarcadores sanguíneos. ¿Cuál es el mecanismo el mecanismo por el cual se liberan? Bueno, el daño cerebral pues produce daño neural que puede ser o a la neurona o a la glía. Las proteínas que están contenidas en estas células que se dañan son liberadas al espacio celular, extracelular, y de allí al torrente sanguíneo por el daño adicional a la barrera hematoencefálica, y cuando llegan a la sangre pueden ser detectadas por diferentes técnicas. Ahora bien, al ser liberadas estas sustancias que normalmente se encuentran en muy bajas concentraciones o no se encuentran en la circulación sanguínea, son detectados por el sistema inmune del organismo y se produce una respuesta autoinmune adaptativa a la presencia de esa sustancia que es reconocida como ajena. Se produce un autoanticuerpo que puede ser también detectado en sangre y ser un marcador de daño cerebral. En este tema de los marcadores sanguíneos, se hicieron dos trabajos inicialmente con dos marcadores específicos de sistema nervioso, que fueron la enolasa específica neuronal y la proteína S100B.
Se hicieron dos trabajos que se publicaron en el 2011 y en el 2016. Los principales resultados que se observaron fueron en los dos trabajos, tanto en el del 2011 como en el 2016, fue una elevación de S100B y de enolasa específica neuronal en los pacientes hipertensos con respecto a los controles, como se puede ver en esta gráfica. Por otro lado, la asociación de las mediciones de la presión arterial con la concentración sanguínea de estos biomarcadores demostró que la enolasa específica neuronal se asoció con la presión arterial sistólica, pero no con la diastólica, y que la S100B no se asoció con ninguna de las mediciones de la presión arterial. Por otro lado, el grado de retinopatía también se observó en los dos trabajos que se asociaban con los niveles sanguíneos de los dos biomarcadores. En ambos casos había un incremento del porcentaje de pacientes que tenían elevación de NSE o de S100B cuando el grado de retinopatía era más alto. En la gráfica de la izquierda pueden ver cómo en el caso de los pacientes que no tenían ningún grado de retinopatía, no había elevación de los biomarcadores y que esa elevación, el porciento de elevación fue incrementándose con el grado de retinopatía hasta llegar a un 75 y 50% respectivamente cuando el grado de retinopatía era 3. Cuando se comparó los niveles de los biomarcadores con la presencia o no de retinopatía, se observó que los dos biomarcadores se asociaban con la presencia de retinopatía y que en aquellos pacientes sin retinopatía los niveles eran similares al control. Con respecto a las neuroimágenes, se observó que la enolasa específica neuronal se asoció su concentración con la severidad de las hiperintensidades de sustancia blanca. Como se puede ver en el gráfico, la concentración fue más elevada en los pacientes que tenían hiperintensidades más severas medidas por la escala de FASECA. O sea que aquellos pacientes con FASECAS 2-3 tenían niveles más elevados de enolasa específica neuronal en sangre que aquellos pacientes con FASECAS 0-1, que eran los que tenían una severidad menor o no tenían hiperintensidades de sustancia blanca. Y se encontró que la S100B, sin embargo, no se asoció a la severidad de las hiperintensidades de sustancia blanca ni con otras variables de neuroimagenológicas como eran la presencia de lagunas o de espacios perivasculares dilatados. El análisis multivariado de este trabajo arrojó que, teniendo en cuenta como variable dependiente la severidad de las hiperintensidades y como variables independientes la edad, el sexo, los años de hipertensión, la presión arterial por encima de 140 y 90, la concentración de enolasa específica neuronal y de S100B, se observó que se asociaban independientemente con la severidad de las hiperintensidades de sustancia blanca, los años de hipertensión, las mediciones de presión arterial por encima de 140 y 90 y la concentración de NSE con la mayor severidad de las hiperintensidades de sustancia blanca. Se observó que al hacer las curvas ROC había una significación del 0.03% con una sensibilidad de 80% y una especificidad del 58% y una área bajo la curva de 0.719. Como la especificidad fue relativamente baja, se conformó un panel para la predicción de hiperintensidades de sustancia blanca, en la cual se tuvo en cuenta las variables que fueron significativas en el análisis multivariado, que fueron años de hipertensión mayor que 10 y presión arterial mayor de 140 y 90 y enolasa específica neuronal por encima de 13. Ese panel dio una sensibilidad de 80% y una especificidad del 94%,
y esto pudiera ser de utilidad para el filtraje de pacientes que están en riesgo de tener una mayor severidad de enfermedad cerebral de pequeño vaso y que pudieran necesitar de un estudio neuroimagenológico por resonancia magnética. Además, después de este trabajo, bueno, debido a la baja especificidad que se obtuvo con la enolasa sola, bueno, se sugirió investigar otros marcadores específicos para la predicción de enfermedad asintomática y posteriormente, como veremos, bueno, se evaluó otro biomarcador que fue los autoanticuerpos contra el péptido NR2. Aquí, en el segundo trabajo, que fue que se realizó en el 2016, ya se pudo hacer además el seguimiento de un grupo de pacientes. Se siguieron de los 101 pacientes que se habían incluido en ese estudio del 2016, se siguieron durante una media de 33 meses, 62 pacientes, y se observó la presencia de eventos cerebrovasculares agudos durante ese tiempo de seguimiento, y el resultado fue que la concentración de enolasa específica neuronal basal, o sea, la que medimos inicialmente, era mayor en aquellos pacientes en los cuales hubo presencia de eventos cerebrovasculares agudos durante el tiempo de seguimiento, como se puede observar en la tabla, que en aquellos que no tuvieron eventos agudos. Y en la gráfica de la derecha podemos ver la curva de supervivencia, en la cual en la curva azul vemos aquellos pacientes que tenían la enolasa por encima de 13, que esos pacientes tuvieron los eventos cerebrovasculares agudos más tempranamente que los que tuvieron la enolasa específica neuronal por debajo de 13. Por lo tanto, se concluyó que los pacientes hipertensos con niveles más elevados de enolasa específica neuronal de base presentaron evolutivamente más eventos vasculares más tempranamente. Bien, como habíamos propuesto hacer el estudio de otros biomarcadores específicos del sistema nervioso en la detección de daño asintomático en pacientes hipertensos, pues se estudió gracias a la donación que obtuvimos de una firma rusa del reactivo. Obtuvimos el kit de reactivo y se pudo hacer este estudio que se realizó en 47 pacientes hipertensos. Se publicó en el año 2017. Aquí para hacer una breve explicación de cómo se produce la liberación de este péptido NR2 a la circulación sanguínea. Habíamos hablado de todos los factores de riesgo que estaban afectando las arteriolas y microcirculación cerebral, que daban lugar a un daño cerebral sostenido ligero, y que ese daño a la larga crónico produce una excitotoxicidad por liberación de glutamato que activa proteasas en el organismo. Y esas proteasas son capaces de actuar sobre el receptor NMDA, que es un receptor que pueden verlo arriba a la derecha, está localizado en la membrana y es un receptor que tiene un canal que deja pasar iones sodio y iones calcio. Este receptor tiene un péptido en la superficie que uno de ellos es el NR2 y es el que es lisado por esa proteasa. O sea, esa proteasa activada por la excitotoxicidad actúa sobre el péptido NR2 y lo libera del receptor, sale de la célula y por lo tanto puede llegar a la sangre si hay un daño de barrera hematoencefálica. La presencia de ese péptido NR2 en sangre, que normalmente no debe estar, porque fíjense que es una proteína de membrana que se encuentra a nivel de las estructuras postsinápticas y a nivel de los capilares sanguíneos cerebrales. Ese péptido NR2 es detectado por el sistema inmune, que lo
identifica como ajeno, levanta autoanticuerpos contra él y esos autoanticuerpos pueden ser detectados en la sangre. Y bueno, fue lo que hicimos en este trabajo con el kit donado por la marca, en los laboratorios rusos. En esta diapositiva podemos ver los resultados obtenidos con relación a la concentración a los autoanticuerpos contra el péptido NR2 y la severidad de las lesiones por resonancia magnética en estos pacientes hipertensos. Vemos que la concentración de NR2 fue más elevada con respecto a las lesiones más severas de las hiperintensidades periventriculares, de los espacios perivasculares dilatados y del score neuroimagenológico de enfermedad cerebrovascular. Aquí podemos ver el efecto de la atrofia cerebral sobre los niveles de NR2 en sangre. Arriba tenemos la medición del grosor cortical por lóbulo y vemos que hay una asociación del grosor cortical a nivel frontal con la concentración de péptido NR2 y también hay una asociación debajo con la medición de diferentes estructuras a nivel del cerebro, mediciones que fueron manuales, y se ve que dentro de esas mediciones la que se resultó asociada con la concentración del péptido NR2 fue la fisura interhemisférica a nivel frontal. O sea que se observó una correlación inversa entre la atrofia frontal y la concentración sérica de NR2. Cuestión que fue completamente contraria a lo que esperábamos, porque esperábamos que mientras más atrofia hubiera una mayor atrofia y mayor afectación del tejido cerebral, porque hubiera una mayor concentración de RN2. Sin embargo, sucedió lo contrario. Cuando se hizo un análisis multivariado, utilizando como variable dependiente la concentración de NR2 y como variables independientes la edad, los factores de riesgo, la medición de la fisura interhemisférica, las hiperintensidades de sustancia blanca periventriculares y los espacios de Bichon-Robin o espacios perivasculares, se vio que en este modelo lo que resultó asociado independientemente a la concentración de NR2 fue el grosor de la medición de la fisura interhemisférica y las hiperintensidades periventriculares. Aquí a la derecha podemos ver que si resumimos esto en que sobre la concentración de NR2 tienen un efecto la atrofia frontal inverso y las demás estructuras, las demás lesiones cerebrales tienen un efecto directo y por tanto efectos contrarios sobre la concentración de RNO. Y por lo tanto concluimos que la atrofia afecta de una manera contraria a la concentración de NR2 a lo que la afectan las otras lesiones cerebrales, específicamente las hiperintensidades cerebrales. Y pensamos que esto esté en relación con una disminución del volumen cerebral, porque al haber un menor volumen cerebral, hay una menor cantidad de tejido y por lo tanto una menor cantidad posiblemente de receptores NMDA, que son de donde provienen este péptido NR2 y que por eso sea que se produce la reacción inversa. Aquí vemos los resultados de la curva ROC, analizándose la concentración de NR2 con respecto a la predicción del daño cerebral subclínico con el péptido NR2, pues se vio que había una sensibilidad del 65% y una especificidad del 87%. A pesar de que mejoró la especificidad con respecto a la enolasa específica neuronal en el trabajo anterior, sí pudimos determinar que la sensibilidad era más baja y esto posiblemente esté en relación con este efecto
contrario que tiene la atrofia sobre la concentración de NR2. Y aquí resumiendo lo que se ha hecho de biomarcadores para la detección de daño cerebral subclínico en la enfermedad cerebral de pequeño vaso, pues vemos que el trabajo que realizamos nosotros en el 2011 con enolasa específica neuronal y S100B, hasta donde conocemos, fue el primero que se hizo en relación con proteínas específicas del sistema nervioso como marcadores de daño asintomático del sistema nervioso central en esta condición. Y posteriormente, como ven ahí, se desarrollaron en la última década una serie de trabajos en las cuales otros biomarcadores fueron evaluados, como la proteína beta-amiloide, el UCHL1, que es una hidrolasa, como dijimos anteriormente, el péptido NR2, que evaluamos nosotros en el año 2017, los neurofilamentos posteriormente fueron analizados en el 2018 y en el 2021 vuelven a analizarse el péptido NR2 por un grupo de trabajo ruso. Además de esto, tenemos los trabajos que se hicieron ya no con proteínas específicas del sistema nervioso, sino con marcadores de estrés oxidativo. Específicamente se hizo un trabajo asociando los niveles de enzimas antioxidantes y de marcadores de sistema nervioso en pacientes hipertensos. Se sabe que el estrés oxidativo está involucrado en el daño que produce la hipertensión arterial sobre el tejido cerebral a través de o un aumento de las especies reactivas del oxígeno o una disminución de las capas de la capacidad antioxidante del tejido cerebral. En este caso, el objetivo de este trabajo fue evaluar la relación entre la capacidad antioxidante y los marcadores sanguíneos de daño cerebral en pacientes hipertensos asintomáticos. Se evaluaron 30 sujetos hipertensos, en los cuales se encontró que había un incremento de la actividad de catalasa y de la glutatión peroxidasa en sangre en los sujetos hipertensos con respecto al control y una disminución de la catalasa eritrocidaria. Cuando se comparó la concentración de todas estas enzimas, se encontró que había una asociación de la catalasa y de la GGT con relación a las concentraciones de las proteínas específicas del sistema nervioso. Específicamente se encontró que la catalasa se asociaba con la enolasa específica neuronal y que el GGT se asociaba con la proteína S100B. Y bueno, se concluyó que el estrés oxidativo podría estar relacionado con la liberación de proteínas específicas del sistema nervioso a la circulación en la enfermedad cerebral de pequeño vaso. Además hizo un trabajo posteriormente evaluando la enolasa específica neuronal y la proteína S100B y la función ejecutiva en pacientes hipertensos. Aquí se investigó la hipótesis que relaciona estos marcadores bioquímicos de daño neural con algunas variables neurocognitivas, teniendo en cuenta que los procesos cognitivos dependen de la integridad de las redes neurales. Se estudiaron 43 sujetos hipertensos y el protocolo de estudio neuropsicológico incluyó versiones computarizadas de pruebas neuropsicológicas clásicas como fueron la atención sostenida, la ejecución continua, memoria operativa visual, la flexibilidad cognitiva y la resistencia a la interferencia. El tiempo promedio de reacción en la prueba de Stroop y los niveles séricos de enolasa específica neuronal fueron los que resultaron asociados después de hacer un análisis estadístico de este trabajo. Y se relacionó con la enolasa específica, se relacionó con el tiempo promedio de reacción para respuestas correctas en la prueba de Stroop y resultó independiente de la edad, el sexo y la historia de ictus. Además, la proteína S100 también se relacionó significativamente con el tiempo promedio de reacción para las respuestas correctas en la prueba de Stroop, igualmente independientemente de las variables edad, sexo e historia de ictus. Se concluyó que las lesiones cerebrales ocasionadas por la hipertensión cerebral pueden provocar disrupción de fascículos y redes neurales que explicarían la prolongación del tiempo promedio de respuesta en la tarea de Stroop
y el daño de barrera hematoencefálica cuando hay niveles séricos elevados de estas proteínas. Y las proteínas enolasa y S100B se propuso que podían ser consideradas marcadores de disfunción ejecutiva incipiente en los pacientes hipertensos. El resumen de los resultados de esta parte, pues se describió por primera vez la asociación de concentraciones sanguíneas de proteínas específicas del sistema nervioso y específicamente la enolasa específica neuronal y los autoanticuerpos contra el péptido NR2 con la severidad de la enfermedad cerebrovascular asintomática. La aplicación de estas proteínas como marcadores pudiera beneficiar más a poblaciones de riesgo más jóvenes. ¿Por qué? Por el problema que hablamos del efecto de la atrofia sobre las concentraciones de NR2 específicamente. También se demostró la asociación de dos marcadores de daño cerebral, la enolasa específica neuronal y la S100B, con la actividad de enzimas antioxidantes en sujetos hipertensos. Y por último se propuso que estas dos proteínas podían ser consideradas marcadores bioquímicos de disfunción ejecutiva en pacientes hipertensos. Bien, en una última parte de la propuesta que se hizo en este trabajo a la Academia de Ciencias, se incluyeron los artículos y capítulos que se publicaron con relación al tema, específicamente con relación a los resultados obtenidos con nosotros en esta temática, su comparación con otros trabajos realizados en el mundo y propuestas acerca de lo que podría significar la investigación de estos biomarcadores para el futuro de la detección temprana de esta condición. El primer trabajo es un artículo de revisión que se publicó en el año 2016. Ahí se abordó la utilización de marcadores sanguíneos que no incluían solamente los de daño específico del sistema nervioso, sino que ahí se incluyeron todos los marcadores sanguíneos que se habían reportado en el mundo hasta ese momento asociados con daño cerebral subclínico de cualquier tipo. También se incluyeron los marcadores específicos del sistema nervioso como propuesta de una mayor sensibilidad para precisamente la detección temprana de esta condición. El segundo es un capítulo que se publicó en un libro titulado Neurotrauma. Este capítulo abordó la asociación, o sea, nuestros resultados y su posible asociación con aquellos eventos traumáticos que se producen de manera crónica, sobre todo en atletas que practican deportes de combate, como es el boxeo, el fútbol rugby y otros deportes en los cuales el daño sostenido sobre el sistema nervioso se sabe que tiene un efecto a largo plazo sobre el atleta, y que estos marcadores pudieran, aunque no se han investigado hasta el momento, que pudieran tener un efecto predictor de este daño en estos sujetos, en estos deportistas. El otro es un capítulo que se publicó en el 2020 en el libro Stroke Biomarkers, que ese libro trataba sobre biomarcadores en ictus, pero que nosotros en nuestro capítulo añadimos estas ideas que estamos introduciendo de utilizar estos biomarcadores, sobre todo los sanguíneos, que no se habían explorado con anterioridad en estas condiciones, en la enfermedad cerebral de pequeño vaso. Y por último, se publicó un libro el año pasado que trata en general sobre la enfermedad cerebral de pequeño vaso, diferentes condiciones patológicas asociadas a la enfermedad, su manejo, diagnóstico, etc.
y en la cual ahí sí publicamos todo en varios capítulos, todos los resultados nuestros obtenidos hasta el momento, su comparación con la literatura, propuestas, etcétera. Y bueno, salió, como les digo, publicado el año pasado. Las consideraciones finales ya que quisiéramos hacer, bueno, es la importancia de este tema en el campo de la medicina preventiva para la predicción de enfermedad cerebral de pequeño vaso asintomático en poblaciones vulnerables, que como vimos en nuestros resultados, y bueno, no somos nosotros los únicos que lo hemos demostrado, se ha demostrado en el mundo que existe este nivel asintomático en la población y que es una forma de evitar que en un futuro se produzcan eventos y complicaciones tomando las medidas necesarias desde antes. Por primera vez en el país se demuestra la elevada frecuencia de la presencia de enfermedad cerebral de pequeño vaso asintomático en individuos con factores de riesgo vascular, pero sin síntomas. Y se propone la búsqueda de biomarcadores alternativos a la resonancia magnética. En nuestro caso específicamente exploramos la ultrasonografía carotidia, variables clínicas, microalbuminuria y biomarcadores sanguíneos de daño cerebral, como fueron las proteínas NCE, S100B y el péptido NR2. Teniendo en cuenta el incremento de la población en Cuba mayor de 60 años y la alta prevalencia de la hipertensión arterial en nuestro país, de la cual ya hablamos al principio, la detección temprana de alteraciones cerebrales pudiera impactar de forma positiva sobre las complicaciones a largo plazo de esta condición. Bueno, y con esto terminamos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.